tal, hermanos? Bendecido día. Soy Josefina Velázquez Fierro y el día de hoy vamos a meditar la catequesis número 25 de nuestra tercera etapa. Antes de comenzar, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor y le vamos a ofrecer esta meditación y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz y de tu sabiduría, para que, avanzando siempre por el camino de tu verdad, seamos libres y actuemos conforme a lo que nos pides, haciendo vida esta meditación de tu palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y bueno, en la catequesis anterior, que fue la número 22, llamada Laicos en el Corazón del Mundo, que nos hicieron favor de compartir la Madre Laura y nuestros hermanos Rodolfo e Irma, pudimos reafirmar la gran importancia que tenemos los laicos en la tarea evangelizadora de la Iglesia, desde nuestra identidad bautismal para vivir la comunión e impulsar la misión, resonando en nuestros corazones las palabras de nuestro Señor Jesús, como nos lo recuerda el texto bíblico. Como el Padre me ha enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Pues bien, hermanos, tenemos que orar a nuestro Señor para que podamos responderle como Él lo espera. Y siguiendo en esta misma línea, el nombre de nuestra catequesis es Formación de los discípulos misioneros. Y el objetivo que se pretende alcanzar es crear conciencia de la necesidad de revitalizar nuestra vocación, identidad y misión de bautizados mediante la formación permanente para afrontar los retos que la misión comporta. Y partiendo de la vida, que es el primer punto, reflexionemos sobre la importancia y la riqueza que hemos recibido en la familia, con todas las enseñanzas, no solo de los padres, sino también de los abuelos, los tíos, los hermanos, los maestros y los amigos. Y no podemos dejar de sentirnos agradecidos por todo lo que hemos aprendido de ellos, desde las cosas más sencillas para afrontar la vida, como trabajar, realizar servicios a los demás, cuidar de los pequeños y los débiles, ayudar a quien lo necesita, como también haber aprendido de la transmisión de sus valores, su fe, su amor a Dios, sus costumbres y su cultura. ¿Cómo no agradecerles si nos han hecho sentir amados, acogidos, respetados, protegidos, perdonados e impulsados para seguir siempre adelante? Nuestros padres nos han tenido paciencia cuando lo hemos necesitado. Nos mandaron a la escuela para recibir los conocimientos, nos ayudaron en las tareas y se preocuparon por nuestra formación para realizarnos, ser felices y crecer como personas. Todo esto representa para nosotros una gran herencia, porque nos hace tanto bien a lo largo de nuestra vida y sabemos que podemos transmitirlo a los que nos rodean. Nuestra vida es un constante aprendizaje en el que constatamos que necesitamos de los demás y ellos nos necesitan para afrontar juntos los retos de la vida. Ahora pasamos al punto número 2, que es iluminarnos con la palabra de Dios. Todo lo que aprendieron los discípulos de Jesús lo llevaron a cabo después de su resurrección en las primeras comunidades. Y ese fue el modelo propio de Él, que Él utilizó para formarlos. Esto lo podemos confrontar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del versículo 42 al 47, en donde podemos observar cómo se amaban ellos, cómo se reunían constantemente y para convivir fraternalmente, para la oración y la fracción del pan. Todo lo compartían. Los discípulos estaban convencidos de que Jesús les acompañaba con la fuerza y la acción del Espíritu Santo
que Él les había prometido antes de partir. Por eso salieron inmediatamente a la misión a anunciar la buena nueva y gozaban de ver que muchos pedían ser bautizados. Formaron comisiones, comunidades y organizaron ministerios. Celebraban la Eucaristía y lograron por su testimonio que multitudes se adherieran a la fe. Y por supuesto que sufrieron persecuciones y fueron detenidos, pero eso no impidió la alegría y el gozo de dar testimonio del Cristo resucitado. Así, los discípulos se constituyeron formadores de nuevos discípulos, transmitiendo lo que ellos habían experimentado al lado de Jesús, como nos lo reafirma también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 20. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Vamos a buscar ahora la cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, del versículo 1 al 10. Y escuchemos. Un día, Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: «Míranos». El hombre los miró, esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo en el nombre del Mesías, Jesús el Nazareno. Camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y le reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa. Y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos darnos cuenta de que los discípulos eran conscientes de que por sí mismos no tenían nada que ofrecerle, sino era en el nombre del Señor Jesús. Y no pudieron ayudar al hombre necesitado hasta que el Espíritu Santo les recordó de lo que podían dar era la fuerza y la bondad de Jesús. Fue hasta entonces que pudieron mirar al hombre con la misma mirada de misericordia que ellos habían tenido de Jesús. ¿Y nosotros, cómo miramos a los demás en nuestra tarea evangelizadora? ¿Acaso con esa misma mirada o con una mirada fría, indiferente o desdén? Pedro decide mirar con la mirada de Jesús y le dice: «Yo no tengo ni oro ni plata, pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y camina». Inmediatamente el hombre cojo se levantó y su cuerpo se sintió fortalecido y entró al templo saltando y alabando a Dios. Al ver Pedro el asombro de toda la gente, pues estaban impresionados, les aclara: «Pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos ven como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder? Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, quien dio gloria a su siervo Jesús, y por la fe en el nombre de Jesús, este hombre ha quedado sanado». Preguntémonos, ¿y a nosotros qué nos inmoviliza para ir corriendo a alabar a Dios? Pues el no sentirnos hijos amados de Dios, hijos redimidos por Jesús de Nazaret. Para los primeros cristianos, el anuncio del Evangelio
fue una necesidad que brotaba de lo íntimo de su fe, de su encuentro y la profunda experiencia con el Señor Jesús resucitado, entregando su confianza y sintiendo su compañía en el camino y los anhelos más profundos en su corazón, por lo que nace su deseo de que más personas tuvieran esta misma experiencia, siendo la fidelidad a Jesús el objetivo de la vida de las primeras comunidades. La realidad nos habla de que por mucho tiempo los laicos se han considerado cristianos de segunda categoría, conformándose como ayudantes del sacerdote, debido a la escasa formación que reciben y a la falta de conciencia de que somos personas adultas en la fe, llamados a vivir la vocación específica desde nuestra identidad laical, como pudimos ver en la catequesis anterior, por lo que se enfatizó en la importancia de la formación de los laicos a partir del Concilio Vaticano II, y el documento Christi Fidelis Laici, en el número 57 al 58, nos dice que la formación de los fieles laicos se ha de colocar entre las prioridades de la diócesis y se ha de incluir en los programas de acción pastoral. De ahí el porqué, la insistencia, hermanos, de que participen en las actividades de formación del programa de catequesis familiar. Porque además de que contribuye a un mejor servicio en la evangelización, la riqueza es aún mayor al obtener el crecimiento personal y constante. Se entiende por formación, además de la adquisición de los saberes, también la adquisición progresiva de un modo de ser y de pensar, de sentir y de actuar y de vivir en lo personal y lo comunitario profundamente cristiano. Es un proceso que desarrolla tres aspectos fundamentales de la persona a fin de que responda a la llamada de Dios en el mundo de hoy. Y estos son el aspecto cognoscitivo, que facilita el conocimiento sólido de Jesucristo y de su mensaje de salvación, capacitando al discípulo misionero para una percepción crítica de la cultura de su tiempo, tomando decisiones desde los valores del Evangelio, es decir, una formación bíblico-teológica que facilite el diálogo entre fe y cultura. Otro aspecto es el afectivo, que ayuda a educar en las relaciones interpersonales, en el amor y el afecto, desarrollando la sensibilidad entre los gozos y esperanzas, angustias y sufrimientos de los hombres, especialmente los más débiles. El siguiente aspecto es la práctica y la ética, que impulsa a la acción en coherencia con la propia fe. Es un proceso de conversión que irá regenerando los sentimientos y la conducta, ya que la fe y el Espíritu de Dios generan una sensibilidad nueva y un compromiso cívico-político con los nuevos criterios y nuevos valores de acuerdo a la dimensión en la doctrina moral y social católica. Cabe resaltar que la formación debe ser en, desde y para la comunidad, es decir, es una formación en la iglesia desde la participación en la fe vivida, en la comunidad de creyentes en sus diferentes formas, desde las parroquias, las familias, las asociaciones. Y un claro ejemplo es de nuestra comunidad de catequesis familiar. El documento de Aparecida, en el número 276, nos refiere que la vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de Jesucristo requieren una tarea clara y decidida, opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades en bien de todos los bautizados, cualquiera que sea la función que desarrollen en la iglesia. Cristo nos da el método, como nos lo recuerda San Juan. Vengan y vean.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con él podemos desarrollar las potencialidades de las personas y formar nuevos discípulos misioneros. También en el número 281 de Aparecida nos manifiesta que llegar a la estatura de la vida nueva en Cristo, identificándonos profundamente con Él y su misión, es un camino largo que requiere itinerarios diversificados, respetuosos de los procesos y de los ritmos comunitarios continuos y graduales. Y esto nos recuerda el trabajo que el programa de catequesis familiar ha venido realizando mediante nuestro proyecto del Plan Pastoral Integral en favor de las familias, precisamente considerando la formación como el principal factor en la vida de la Iglesia y de los hermanos. Hay 5 caminos para el proceso de formación de los discípulos misioneros que nos menciona Aparecida en los números 279 al 285. Haciendo hincapié en la formación debe de ser integral, gradual y abarcar los aspectos humano, comunitario, espiritual, intelectual, pastoral y misionero. Y nuevamente nos damos cuenta de que no estamos ajenos a ello, ya que también lo contemplamos en las 3 etapas del programa de catequesis familiar. Estos 5 caminos son el encuentro con Jesucristo vivo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. En el encuentro con Jesucristo sabemos que es el Señor el que llama, pero se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana, renovándose constantemente por el testimonio personal, el anuncio del querigma y la acción misionera de la comunidad. El querigma es el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. La conversión, que es otro camino, es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración y cree en Él, y por la acción del Espíritu Santo, aparte de que cree en Él, decide ir tras Él, cambiando su forma de pensar y de vivir. En el camino del discipulado, la persona madura constantemente en el conocimiento, el amor y seguimiento de Jesús, Maestro. Profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Y es importante que viva una catequesis permanente y la vida sacramental que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que los desafía. Y la comunión es importante porque no puede haber vida cristiana sino en comunidad. El discípulo participa en la vida de la Iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna solidaria. Es acompañado y estimulado por la comunidad y sus pastores para madurar en la vida del Espíritu. Y por último, la misión. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, no puede quedarse así nada más. Experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado y de ir al mundo a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más necesitados y en la palabra. En pocas palabras, a construir el reino de Dios. Todos estamos llamados a ser discípulos y misioneros y requerimos una formación permanente para responder a los retos actuales de nuestro mundo. Es importante que se implementen centros de formación teológica en la que los laicos puedan adquirir títulos académicos que los capacite cada vez más a realizar su vocación y misión desde su propia identidad. Así nos lo confirma el Código de Derecho Canónico en el número 229.
El discípulo no solo puede vivir su vocación y misión con autenticidad y alegría, es la única forma en cómo la puede vivir, perseverando en una relación de amistad con Jesús y en una continua formación. Y bueno, hermanos, vamos a pasar a responder con la vida, con estas preguntas con las que podemos meditar en esta semana. Como discípulos de Jesús, ¿qué hemos aprendido de Él? ¿Por qué muchos cristianos abandonan lo que aprenden en la familia, en la catequesis y en la comunidad? Nuestra catequesis ofrece información sobre Jesús o lleva a un verdadero encuentro con Él, a una experiencia del discipulado. Por último, vamos a celebrar nuestra fe y les invitamos a poner su altar y el texto bíblico, colocar el cirio como signo de nuestra fe. Y vamos a encender una vela y la vamos a ir pasando a los participantes y les vamos a decir lo que el texto hoy nos menciona. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Este es un signo de expresión de que compartimos nuestra fe en Cristo resucitado y a la vez lo que somos y tenemos, sintiéndonos verdaderamente hermanos como hijos de nuestro Dios Padre. Y ahora vamos a concluir con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, hermanos, pues este fue nuestro tema de esta semana. Por favor, compártalo, suscríbanse a la página y también déjenos sus comentarios que para nosotros son muy importantes. Nos vemos en la próxima. Primero Dios les bendiga. Muchas gracias. Egoísmo que no pueda superar.